Hola, buenos días. Vamos a tratar de hacer una aproximación a lo que la fisioterapia en el paciente postquirúrgico puede hacer y cómo el paciente se puede beneficiar de lo que la fisioterapia puede ofrecer. Eh, para hacer una aproximación inicial deberíamos de tener en cuenta cuáles son las indicaciones más frecuentes de la cirugía maxilofacial. En este caso, como veremos, hay distintos tipos de cirugía en función de la sintomatología o de la patología que se vaya a tratar, habiendo intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas hasta intervenciones máximamente invasivas. Las indicaciones más frecuentes son los bloqueos agudos de mandíbula, el paciente que no puede abrir la boca, que se encuentra en una situación de bloqueo, los traumatismos directos que causan normalmente fracturas en los huesos que conforman el macizo facial. Por razones funcionales es una cuestión que cada vez está más en entredicho, es decir, cada vez está menos justificado ese tipo de intervenciones, pero en ocasiones se siguen realizando. Razones estéticas que justifiquen una asimetría facial muy severa y, por supuesto, los tumores. Los tipos de intervenciones que podemos encontrar, como decía antes, desde las menos invasivas, como serían las infiltraciones intraarticulares, las artrocentesis, que serían un lavado articular sin visión de las superficies articulares, es decir, solamente haciendo un lavado e introduciendo dos agujas, como veremos después. La artroscopia, que ya permite hacer, aparte de la modificación de las superficies articulares, nos permite ver lo que hay dentro. La cirugía abierta del ATM, que en este caso es muy poco frecuente, salvo en situaciones de tumores. El Lefort 1, 2 y 3 y el Obegesser, que combinados, estos dos últimos, es lo que llamamos la cirugía bimaxilar, o lo que se llama comúnmente la cirugía bimaxilar. Como vemos en este vídeo, esto es una infiltración de un paciente, en este caso con PRP. Se introduce una aguja en el compartimento articular superior, entre el disco y la fosa, y ahí vemos, están dibujadas las superficies articulares para hacer una aproximación de dónde debemos de pinchar. Están palpando la zona para estar seguros, introduciendo aproximadamente un mililitro de PRP intraarticularmente. La artrocentesis sería el paso siguiente, ¿no? Consiste en el lavado de la articulación, sin visión del interior de la articulación y solamente en el compartimento superior. Como vemos en la imagen, hay dos agujas introducidas dentro de la articulación. Por una entra suero y por otra sale el suero con algún contenido sanguinolento y con sustancia de desecho que se procede a limpiar. En la artrocentesis, pues, las indicaciones son aquellos pacientes que no respondan al tratamiento conservador en el caso de bloqueos agudos de mandíbula que lleven una evolución relativamente corta, enfermedades degenerativas, artropatías, pacientes que no se puedan someter a artroscopia por alguna incapacidad, por ejemplo, ante la anestesia general o por alguna otra fobia, miedo. La artroscopia es esa intervención en la que ya vemos el compartimento interior de la articulación, porque introducimos una cámara por una de las cánulas y además se puede producir alguna modificación en las superficies articulares, como intentar un reposicionamiento del disco mediante la suturación o la electrocoagulación del tejido retrodiscal. Se pueden introducir sustancias intraarticulares y se puede hacer remodelación y modificación en alguna de las características de la superficie articular que sea de interés. Como vemos, en este caso, las agujas que se utilizan tienen un grosor mayor para poder introducir por ahí los utensilios que nos van a servir para modificar. Aquí tenemos algunas de las indicaciones, fundamentalmente los estadios 2, 3 y 4 de Wilkens-Bronstein, que es una clasificación de cómo de bien o mal está la articulación. Como contraindicaciones, pues tenemos las infecciones cutáneas, ópticas o articulares, los tumores con riesgo de extensión, patología psiquiátrica, pacientes que no se pueda palpar la ATM por obesidad o que estén multioperados y tengan cicatrices que no nos permitan seguir haciendo laceraciones en la piel. Como decía anteriormente, la clasificación de Wilkens-Bronstein nos permite ver si está indicado en determinados pacientes hacer determinadas intervenciones.
Es una clasificación que se hizo en el 89 por Wilkens y que en los años 2004 y hasta en el 14 me parece, Bronstein, mediante artroscopia, corroboró que realmente cada uno de esos estadios se correlacionaba con lo que después se veía en la artrocentesis o en la artroscopia, perdón, de la articulación. Por tanto, tenemos un estadio inicial en el que solo hay un clic, que es indoloro, que hay un desplazamiento discal, pero tiene reducción, etcétera, etcétera. Un estadio 2, donde ya el chasquido es más intenso, más tardío y hay algún bloqueo y algún dolor intermitente. En el estadio 3 ya hay más bloqueos casi constantes, dolor más intensos y frecuentes. En el estadio 4 hay dolor crónico variable asociado con cefalea, limitación del movimiento, etcétera. Y en el 5, en el avanzado, donde ya hay degeneración de la articulación, hay un empeoramiento progresivo de la función, crepitaciones articulares, gran deformidad anatómica del disco, etcétera. Ahí vemos un poco todas las características que tienen cada uno de esos estadios para hacer la clasificación. En cuanto a la cirugía abierta, se describen desde siempre este tipo de intervenciones de discopexia y de disectomía, pero en la actualidad es difícil y muy raro encontrar este tipo de intervenciones en el paciente. Única y exclusivamente se realizan en casos de tumor y en ese caso normalmente no es tan importante la discopexia o la disectomía, sino la extirpación de la masa tumoral que esté ocupando un espacio. Con la cirugía abierta hacemos, o tienen que hacer los cirujanos más bien, una reconstrucción con injertos autólogos procedentes del propio paciente, de costilla, de peroné, de otras estructuras que se extirpan del propio paciente y se ponen en la mandíbula para reconstruir la zona que se ha extirpado, o con materiales aloplásticos, es decir, reconstrucciones en otros materiales que permitan reconstruir la zona para permitir al máximo la función. Ahí vemos cómo se hace un injerto costocondral, es decir, de una parte de la costilla se pone nuevamente en la articulación y aquí tenemos una prótesis a medida del ATM que se hace con las dimensiones del paciente para poder permitir y restaurar la función. En cuanto a las técnicas del EFOR, como dijimos antes, en combinación con el EBGESER van a suponer la cirugía bimaxilar. En cuanto a los tipos de EFOR que podemos encontrar, el tipo 1 es el que se produce una fractura, como vemos en la imagen, por encima del apéndice de los dientes, es decir, justo por encima de los dientes superiores. Se separa todo el maxilar del macizo facial y se adelanta o se atrasa en función de las necesidades de esa cirugía. En el tipo 2, la fractura que se realiza al paciente está ya un poquito más por encima de la nariz, en los huesos propios de la nariz, el hueso lacrimal, el reborde infraorbitario, en la pared del maxilar y se separa nuevamente del macizo facial para adelantar o atrasar en función de la necesidad. Y por último, el tipo 3, como vemos, la línea de fractura asciende todavía más y separa todo el macizo facial hacia adelante o hacia atrás en función de la necesidad. Estas líneas de fractura están estudiadas en función de las zonas de máxima debilidad del macizo facial, teniendo en cuenta que es un hueso muy resistente al impacto, pero hubo un estudio en el que lanzando cadáveres se vio por dónde eran las líneas naturales de fractura y eso es lo que se intenta reproducir en este tipo de cirugías. El Obegeser es otra técnica en la que se hace una fractura de la mandíbula en la línea sagital. Es ligeramente complicado de entender porque es como si la rama ascendente, que es un hueso más o menos plano, se tratase de partir en dos a través de un corte en este sentido, se partiese en dos y se pudiese desplazar hacia adelante o hacia atrás de la misma manera en función de la necesidad para reajustar el maxilar superior con el inferior y dejarlo alineado. Ahí vemos un cóndilo, pero no sé si queda del todo claro en la imagen. Vemos aquí una radiografía, una ortopantomografía de un paciente operado en el que vemos las placas en la parte de arriba de la nariz y de los senos y unas placas en el ángulo de la mandíbula. Como os decía, la rama que asciende, que es más o menos plana, se parte en dos y se desliza un segmento sobre el otro para producir adelantamiento o atrasamiento, como se puede más o menos ver aquí donde estoy señalando ahora mismo, y aquí vemos cómo se ha deslizado el hueso hacia un lado o el otro. Exactamente lo mismo que aquí y aquí. Bien. Esto
sería un esquema de lo que se produce en el paciente, ¿no? Se produce un corte, un Lefort tipo 1, y se ajustan los segmentos óseos para que queden lo más alineados posible. Aquí vemos nuevamente en esta otra imagen cómo sería, viéndolo del lado lateral, ¿no? El resultado final. Ahí vemos un poco mejor el corte que se produce en la rama mandibular para el deslizamiento de las piezas y su posterior fijación con tornillos. En este vídeo podemos observar cómo, eso es, como tenemos una paciente con una asimetría facial en la que se establece un tratamiento de ortodoncia prequirúrgico, se alinean los dientes en torno a lo que luego va a ser el resultado final después de la cirugía, se practica la cirugía. Como vemos, normalmente cuando se atrasa el maxilar se adelanta la mandíbula y cuando se atrasa la mandíbula se adelanta el maxilar para intentar encontrar un punto intermedio entre esos dos segmentos óseos. Se fija con blancas y tornillos la mandíbula, perdón, el maxilar y ahora la mandíbula, y el resultado final sería completamente distinto. Ese es el antes y ese es el después. No en todos los casos es la mandíbula la que en este caso está hipodesarrollada o en retrognatia, es decir, hacia atrás, sino que hay veces que es la mandíbula la que está hacia adelante porque el maxilar está hacia atrás. Bueno, en cualquier caso, en cuanto a las fases del tratamiento, como ya más o menos adelante en el vídeo, hay una fase prequirúrgica en la que se pone una ortodoncia, se realiza la cirugía y se continúa con la ortodoncia postquirúrgica hasta completar el alineamiento de los dientes en los segmentos que estamos interesados. ¿Cuál sería el manejo de las complicaciones asociadas a la cirugía? Pues teniendo en cuenta que si se introduce a este paciente en un programa de fisioterapia, va a ser probablemente el fisioterapeuta a la postre quien más vea a ese paciente en las fases postquirúrgicas, porque las citas son semanales, incluso 2 a la semana, dependiendo un poco de la situación y del momento. Tenemos que estar muy pendientes de que no haya infección, sangrado, complicaciones en la cicatrización, que todo vaya bien, que no se establezcan patologías en la articulación, que no haya complicaciones de la anestesia. Eso, por supuesto, es en la fase inmediatamente postquirúrgica y normalmente es en el hospital, con lo cual a nosotros probablemente no nos toque. Lesiones en los nervios, que veamos que se va recuperando la sensibilidad de forma adecuada a nivel del dentario, trigémino, lingual, facial, y que no haya complicaciones o riesgos en las osteotomías, es decir, en la fractura esa que se producía tanto en la rama mandibular como en el maxilar, que no haya ningún otro problema. Otras cuestiones que debemos de tener en cuenta son factores de riesgo psicosociales, que el paciente se encuentre a gusto con el resultado que ha tenido de su cirugía, que fuera lo que deseaba y lo que esperaba, que haya necesidades integrales de rehabilitación dental, porque no todos los pacientes se operan por una cuestión funcional o estética, hay algunos que son por tumores y en esa intervención es necesario retirar piezas dentales que habrá que rehabilitar posteriormente. Y evaluar funcionalmente estructuras de cabeza y cuello, es decir, que el paciente vuelve a poder comer, a tragar, a hablar, a manejarse en su vida diaria con normalidad, y el manejo de los terceros molares que en ocasiones generan alguna complicación y que el odontólogo debe de saber qué debe de hacer. Bueno, este es el caso de una paciente nuestra previa a la cirugía, que además ha continuado el tratamiento con nosotros después de la cirugía. Aquí vemos cómo era inicialmente esta paciente. Ahí vemos cómo tiene alineados los segmentos óseos, es decir, la mandíbula está por delante del segmento superior de los dientes de arriba. Bien, ahí vemos la discrepancia que existe en la oclusión. Y aquí tenemos a la paciente recién operada. De manera inicial lo que observamos es que hay una gran inflamación del tejido de la cara, la nariz, los mofletes, los labios, además hay una pérdida de la sensibilidad, con lo cual tenemos que tener en cuenta que es normal que aparezca esa inflamación y esas posibles equimosis en moratones que ha tenido la paciente, que justo ya en esa fotografía no se pueden observar, y que algunas partes de la cara no tendrán suficiente sensibilidad y permanecerán anestesiadas al menos
los primeros meses por los traumatismos que sufre el nervio trigémino, que justo además discurre por la rama mandibular, que es la que sufre esa fractura, esa cirugía. Entonces, los objetivos del tratamiento, que es la parte más interesante, es que durante las 2 o 3 primeras semanas va a llevar una fijación intermaxilar mediante gomas, como se podía observar en las fotografías anteriores, por lo que deberemos estimular la ATM con compresiones craneales para restituir esa más o menos normal generación de líquido sinovial. Deberemos de tratar el segmento cervical para que la musculatura suboccipital y el resto de musculatura funcione de forma más o menos adecuada lo antes posible, y producir una desensibilización orofacial, porque normalmente el paciente tiene la sensibilidad alterada, ¿no? Es decir, tiene una hipersensibilidad generalizada en los tejidos. Además, hay otras zonas que tiene hipoestésicas, es decir, no las siente directamente, lo que es toda la zona de alrededor de la boca, con lo cual deberemos de hacer todas nuestras técnicas enfocadas a normalizar lo más posible ese edema, a mejorar esa sensibilidad y a normalizar la función del segmento cervical. Durante el primer mes lo que deberemos tener en cuenta es que esa fijación mediante gomas va a ir progresivamente desapareciendo, y podremos progresivamente empezar a hacer otro tipo de técnicas que tengan un poquito más de función asociada, es decir, más apertura, más movilidad, movilidad pasiva, movilidad activa resistida, etc. Debemos de respetar las fases biológicas, es decir, yo empiezo a trabajar con los pacientes entre 7 y 10 días después de la cirugía. No hay ningún riesgo, a pesar de lo que puedan decir, no existe ningún riesgo en que comencemos el tratamiento, siempre y cuando, insisto, tengamos muy presente que hay unos plazos biológicos que debemos de respetar para la consolidación de los segmentos óseos. Durante las 3-5 primeras semanas comenzamos con el movimiento activo, siempre que la fijación intermaxilar se haya retirado o sea mediante gomas, que permite una cierta movilidad, que actualmente en la mayoría de los casos es mediante gomas. Empezamos con ejercicios de control neuromuscular para que se vaya recuperando el control sobre la zona y se vaya integrando nuevamente esos nuevos segmentos óseos que se han visto alterados y que a veces están alterados en nuestra representación del cuerpo. Nos sentimos bien, estamos extraños. El paciente, de manera orientativa, debe de abrir entre 20 y 30 milímetros durante las 3-5 primeras semanas. De no ser así, debemos de hacer hincapié en la apertura, porque estos retrocesos o estos defectos en la apertura pueden arrastrarse a más largo plazo y tener consecuencias. A partir de la semana 5 podemos empezar con el movimiento activo asistido. Podemos empezar a generar un cierto movimiento con nuestras manos al paciente en la boca. Y además debemos de ver que la recuperación de la sensibilidad va progresivamente en aumento, es decir, el paciente va sintiendo cada vez más la zona de la boca, la mandíbula, la borla del mentón, etcétera, etcétera. A partir de la semana 7, movilización pasiva sin ningún miedo, es decir, podemos movilizar nosotros la ATM y generar todo tipo de movimientos analíticos específicos sobre la articulación para tratar de restablecer el movimiento normal. Durante el primer año debemos de recuperar por completo la sensibilidad. De no ser así, podemos empezar a pensar que hay algún problema en la fase quirúrgica, quizá que haya dañado algún nervio, y debemos de hacer hincapié y evaluar eso de forma bastante intensa, ¿no? La movilidad mandibular debe restablecerse entre 40 y 50 milímetros de apertura y 10-12 de lateralidad. Lateralidad es hacia los lados y apertura. Medidas con terabyte de 40 a 50, 10-12 de lateralidad. Las complicaciones que debemos de tener en cuenta que se producen es las fracturas indeseables y el daño a las estructuras vasculonerviosas que se pueden producir dentro de la fase quirúrgica, la maloclusión posoperatoria inmediata al día siguiente de la intervención, que requiere una reintervención y que tiene que ver con que haya fracasado alguna de las placas que se han puesto para fijar los segmentos óseos, la maloclusión tardía, que tiene otros problemas asociados a veces con la articulación temporomandibular y con alguna reabsorción condilar idiopática, etc. Y la integridad, como digo, de las estructuras del ATM para evitar la necrosis avascular y la reabsorción condilar progresiva. Hay que tener muy en cuenta que los defectos en la sensibilidad ocasionan ese tipo de heridas. No sé si se observa bien, pero el labio inferior se ha clavado la percha, ese elemento que tiene ahí abajo donde se sujeta la goma.
esa percha está totalmente clavada en el labio, en la mucosa gengival, y ha erosionado y generado una herida ahí profunda que hay que tratar con cuidado. Como os decía, al final la fisioterapia es algo que está en constante contacto con el paciente porque lo vemos todas las semanas o incluso alguna vez, o sea, 2 veces a la semana en las fases iniciales, y podemos observar este tipo de cosas y ponerle remedio lo antes posible. Dentro de la cirugía maxilar o de la cirugía ortognática también se encuentra la cirugía oncológica. Como podemos observar, a este paciente se le ha retirado una hemimandíbula y se le ha puesto en su lugar una placa porque asociado a esta intervención hubo complicaciones que no permitieron poner de forma inicial ahí un segmento óseo de peroné, en este caso, porque fracasó. Pero bueno, en cualquier caso, este paciente en algún momento recuperará una mandíbula, pero durante todo ese periodo nos hemos encargado de tratar de rehabilitarle, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que en el tratamiento oncológico el cirujano tiene como objetivo la exéresis radical de la lesión con adecuados márgenes de seguridad, preservando la función en la mayor medida pero sin estar supeditado a esta. Es decir, tenemos que retirar el tumor y no importa si después el paciente no va a poder comer bien, etcétera. Ya veremos cómo se resuelve eso. No es un objetivo primordial. En el tratamiento oncológico hay una resección de cadenas ganglionares cervicales asociadas, dependiendo de la localización del tumor, tamaño y tipo, que también pueden complicar el tema del edema posterior, ¿no? El aclaramiento ganglionar puede ser uni o bilateral, funcional o incluso radical. Lo importante es conservar las vías aerodigestivas permeables bien asociadas y a la vez disociadas, y sin constituir una prioridad absoluta, conservar el máximo la estética facial diseñando adecuadamente las vías de abordaje y la opción reconstructiva posterior elegida. Esto quiere decir que, por desgracia, la fisioterapia a veces se encuentra en una situación muy desagradable porque el paciente tiene una cirugía muy abrasiva, muy invasiva, que nos deja muy limitadas las opciones, pero tenemos que tratar de restablecer al máximo la función. Aquí observamos un paciente que tiene en su momento un tumor maxilar, entonces se le extirpa parte del paladar y se le produce una comunicación orosinusal, es decir, tiene el seno maxilar comunicado directamente con la cavidad oral. Este paciente normalmente lleva una prótesis ahí que tapa todo ese hueco y que permite, ahí la tenéis, ahí la podéis observar, es un aparato grande que tapa ese defecto óseo y que además permite la fonación, la deglución, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a las necesidades de las cirugías oncológicas, hay transposiciones de paquete vasculonervioso porque hay veces que hay que extirpar. Se hace imprescindible el tratamiento del edema desde el momento inicial para que se eviten complicaciones y para además poder restituir cuanto antes las funciones sensoriales, sensitivas. Hay pérdida de sensibilidad, por lo tanto es otra de las necesidades básicas, y hay que evaluar la función fonatoria y deglutoria integrando en el equipo logopedas y otros profesionales que nos ayuden a recuperar esa función lo antes posible. Este es un paciente operado de cáncer también, en el que se ha extirpado la lengua. Ese trozo que veis ahí, ese trocito, es un tercio final que le queda de lengua porque el resto ha habido que extirparlo por el tumor, por la gran extensión que tenía el tumor. Pues es un paciente que, claro, efectivamente tiene problemas fonológicos y deglutorios que estamos tratando de manera multidisciplinar entre logopedia y fisioterapia. Por último, recordar a los pacientes que la cirugía ortognática normalmente es la última de las opciones, porque mire, en el caso del dolor, por ejemplo, ninguno de los pacientes en este estudio concreto fue diagnosticado de dolor miofascial y resulta que después de la cirugía el paciente se volvió a evaluar del dolor en los músculos masetero y temporal y no hubo ningún cambio, es decir, el dolor del paciente siguió siendo el mismo después de la cirugía. Con lo cual, invito a todo el mundo a previamente a valorar una cirugía ortognática, tratar, si es que es el dolor una de las causas, mediante fisioterapia, para evitar todas esas complicaciones posteriores que tiene la cirugía.
Por último, y rindiendo una especie de tributo y un ligero homenaje a Charles Green, hacer también un llamamiento a este artículo que creo que es importantísimo, en el que de las conclusiones se extrae que en el código ético de las profesiones sanitarias está ofrecer al paciente siempre una alternativa lo más razonable y ajustada a las necesidades de su caso, y que el objetivo principal es asesorar y adecuar al paciente en el tratamiento en base a sus necesidades. Por lo tanto, la profesión dental, en este caso, que es la que ejerce Charles Green, tiene un código ético que fue desarrollado por American Dental Association y que en la mayoría de las situaciones clínicas determina el comportamiento adecuado del dentista, ¿no? Por tanto, en el campo del trastorno temporomandibular, del dolor en la cara y en el cuello, cuando el origen no es claramente odontológico, hay que evaluar esto de otra forma. El tratamiento por elección siempre es un tratamiento conservador previamente. La fisioterapia, la farmacología y en cualquier caso, en ocasiones la férula, podría ser un caso, pero no se puede hacer intervenciones que generen cambios en estructuras irreversibles a pacientes que no podemos asegurar que vayan a mejorar mediante esa intervención. Por tanto, es importante empezar por los tratamientos más conservadores previamente a instaurar ningún otro tipo de tratamiento. En base a la integridad científica contemporánea, los dentistas pueden proporcionar tratamientos conservadores irreversibles que serán exitosos para la mayoría de las disfunciones y al hacerlo cumplirán con el código ético profesional. Es decir, que no se debe de proponer a los pacientes cirugías, cambios oclusales, ortodoncias, cuando realmente, empezando con un tratamiento conservador, la mayoría de las veces el paciente podría mejorar. Por tanto, emplazo a todo el mundo a tener a un fisioterapeuta cerca, a consultar con él en caso de necesidad, a alguien que esté especializado en el área y que les pueda asesorar de forma adecuada en base a sus necesidades. Muchísimas gracias por su atención y cualquier duda que tengan, estos son los canales de comunicación que tienen con nosotros. Un saludo, muchas gracias.